9:20 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. 9:22 exactamente, disculpen. Vamos a hacerlo bien concreto. Querido Mati Marchi, nos vamos directamente a hablar de lo que fue la Asamblea General de Naciones Unidas, como anticipábamos un poco. Sí. Recién veíamos el paneo, concretamente de Javier Gerardo Milei, el presidente argentino, que además de haberse encontrado con Donald Trump, como hablamos ayer, se reunió también con Kristalina Georgieva, pero antes de todo eso estuvo con su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a escuchar uno de los fragmentos. Mati, tenemos varios y son todos bastante cortitos, pero que un poco demuestran el espíritu de varias cosas que queremos destacar de este discurso. Primera vez en décadas haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor. Ese aplauso que escuchan ahí. La única fórmula es hacer lo contrario. Y hoy estamos por primera vez en décadas haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor. Para lo cual, la única... Ese es un aplauso en soledad. Algunos alguien plantean que es su hermana, Karina Elizabeth, que, bueno, parte de algo que tampoco es muy común en ONU, ¿no? Los aplausos alrededor de los discursos, obviamente, sobre todo cuando hay algunas, discursos potentes, obviamente sí. No es la particularidad de Javier Milei, obviamente por más que tenga al lado de su hermana una virtuosidad de oratoria, claramente no es su principal fuerte, sobre todo porque lee, ¿no? Veíamos, sí. Creo que ayer compartíamos algunos fragmentos alrededor de la declaración de Gustavo Petro, una declaración que duró 47 minutos casi, o sea, casi 3 veces lo que duró la de Milei, y no leía, ¿no? Esto es hay que destacarlo también en clave de la oratoria, en este caso de los disertantes. Sí, en este caso son jefes de Estado, ¿no? Y también cuando Milei no lee, descarrila y dice cosas que después le perjudican un poco, ¿no? Porque hemos visto varias veces que dijo cualquier cosa, sí, y dijo en realidad lo que estaba pasando y no lo tenía que decir. Tal cual. Tenemos otro de los fragmentos para compartirles. Vamos, si tenés en el que hace referencia al Estado de Israel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó. En esta misma casa... Este quizás es el anuncio más importante, insistimos, por lo menos de su discurso, insistimos que obviamente es algo que ya lo venimos caracterizando, analizando de hecho, que esta es la postura internacional que toma el gobierno de Javier Milei y que rompe con la tradición diplomática argentina, ¿sí? Esto no es menor, sobre todo a la hora de concebir las relaciones internacionales. También lo reforzábamos un poco ayer, sobre todo con la postura argentina para con la situación que está llevando la atrocidad ese muchacho, que es el genocida Benjamín Netanyahu, jefe de Estado del ente sionista de Israel. En este caso, obviamente, también aprovechó para reunirse con Javier Milei y bueno, ahí vamos a tratar de no escucharlo. Bien, por otro lado, y uno de los últimos, querido Mati Marchi, el primero te voy a pedir, por favor. Advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado. Así, sin embargo... Bien. La crítica hacia Naciones Unidas, ¿no? Parte de por qué Naciones Unidas sube a su cuenta oficial este paneo en el cual muestra el auditorio vacío y ahí arranca alimentando este clima de, bueno, nadie lo escucha, Milei. A todos los jefes de Estado se los escucha.
si alguien cree que hay un país que no sabe lo que tiene para decir la Argentina, lo que va a decir el jefe de Estado de la Argentina, muchachos, muchachas, esto no es así, ¿sí? Por más que haya un vacío en el auditorio, ¿sí? Y insisto, la comparación con el inicio de la asamblea es un error, al menos periodístico. Al menos decir, che, mirá, a él lo escuchan un montón y a él no lo escuchan. Bueno, está claro que hay una cuestión de horario, más allá de la importancia de un líder internacional como es Luis Ignacio Lula da Silva, que además arrancó la asamblea, insistimos, como la diferencia abismal que tiene un personaje mediocre, siniestro, cruel, que ese es el lugar que va a quedar en la historia de un tipo que seguramente no renovará su mandato, que es Javier Gerardo Milei, pese a que Estados Unidos haya dado el visto bueno, ¿no?, estos días, y eso ha calmado un poco los mercados. Como decíamos, también se juntó con Kristalina Georgieva, que planteó: Argentina está yendo en la dirección correcta. La titular del Fondo Monetario Internacional, que calificó como excelente el encuentro y planteó que van a hablar más. ¿Hablar más de qué? Bueno, concretamente también estuvo presente el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en esa reunión, también con el canciller Wertheim, Gerardo Wertheim, también en este encuentro. Bueno, recordemos que estos apoyos son los que salieron a buscar en esta visita de Javier Milei a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que tuvo el encuentro con Donald Trump, ese encuentro fugaz, esta reunión con Kristalina Georgieva, y después, bueno, estas cosas a las que nos tiene acostumbrados el presidente, ¿no? Esta entrega de premios en la que bueno, concretamente estuvo con Scott Bessent. Sí, Scott Bessent, estuvo también el presidente de la FIFA, estuvo también Macron, es una foto que circuló también por estos días en el Global Citizen Awards. Estos encuentros que juntan distintos personajes de del mundo, obviamente encuadrados en una estrategia de derecha y sobre todo del hegemón occidental. Bien, dicho esto, ¿sabés quién más estuvo en Estados Unidos? Que viajó medio de sorpresa. Hubo muchos medios que le llamaba la atención su viaje de sorpresa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a ver primero, Mati, te voy a pedir por favor las imágenes del encuentro, cómo se convocaba. Es un encuentro especial alrededor de la figura de Pepe Mujica, ¿sí? Ahí lo vemos saludándose con Boric. Democracia para siempre, democracia siempre, construyendo una sociedad en la que la gente viva con dignidad. Así era el nombre de este encuentro, donde se lo vio a el mismísimo Axel Kicillof, en este caso con Luis Ignacio Lula da Silva. Gran encuentro. La foto anterior era Pedro Sánchez. Este es Yamandu Orsi, presidente de Uruguay. También estuvo Gustavo Petro, Gabriel Boric, como dijimos. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky y compañera de vida del Pepe Mujica. También estaba Natalia Weber, Pablo Gentili de Claxo y el senador norteamericano Bernie Sanders. Ese era el panel, ¿sí?, que había. En ese panel, sorprendentemente, aparece Axel Kicillof. ¿Por qué decimos sorprendentemente? Porque estamos hablando de jefes de Estado, ¿sí? Estamos hablando todos presidentes. Este es el flyer de difusión de la actividad. Bueno, también estaba la senadora Clara López Obregón, Nidia Velázquez y Viviana Santiago, directora de Oxfam en Brasil. Ellos son los que participaron de esta actividad en honor, en recuerdo, en conmemoración de José Pepe Mujica. Y vamos a escuchar un fragmento de, primero, bueno, la importancia de que un gobernador esté a la par de jefes de Estado, ¿no? Algo
por lo menos extraño. En términos protocolares es muy extraño. Obviamente no le iban a invitar a Javier Milei. ¿Se separa la provincia? No creo que Bien. esto sea un clima separatista de la provincia de Buenos Aires. Para presidente de la Patagonia ya tenés a Nacho Torres, Claro, con lo cual es verdad. a Se Axel tendría no que le quedó espacio disputar ahí. secesionista en la Argentina como para llevarlo adelante. ¿No? No, más allá de la humorada, destacamos esta figura y sobre todo este encuentro porque se da a la par de que el presidente argentino esté en Estados Unidos en el marco de la Asamblea y en el marco del salvataje que fue a pedir al gobierno norteamericano y a su... Poco difundido también, ¿no? Sí, por eso, extraño. De hecho, había muchas notas críticas de portales de la provincia de Buenos Aires alrededor de que no se había comunicado, de que no se sabía con qué delegación había ido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, pasemos a escuchar entonces al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Observamos y vemos y sufrimos que instituciones que tenían determinado fin, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, se han convertido exactamente en lo contrario que pretendían ser. Para quienes vemos al orden mundial como injusto, esto era natural. Lo extraño ahora es que la insuficiencia o la inutilidad de las instituciones de Bretton Woods es palabra corriente en los poderes dominantes, en el propio presidente de Estados Unidos. Por eso digo que estamos viviendo una etapa de muchísima transformación. Hay muchas formas de denominarla y describirla. Yo creo que lo que se ha terminado es ese mundo que se había constituido después de la caída del muro, en el plano económico, en el plano monetario, en el plano político y geopolítico, pero en el plano ideológico también, que es ese mundo unipolar. Bien, ¿qué es lo que lo escuchan ustedes, ¿no? El fin del mundo unipolar es lo que destaca Axel Kicillof en este encuentro, planteando, similar a lo que planteó Luis Ignacio Lula da Silva, que destacábamos ayer, este nuevo mundo al que tenemos que ir. ¿Sí? El nuevo mundo al que tenemos que ir no puede tener a Estados Unidos como gendarme internacional. Esta es un poco la síntesis de ambos planteos. Recordemos también que Luis Ignacio Lula da Silva planteó la construcción de un nuevo orden internacional en el que pone a los BRICS como un elemento central para volver a discutir ese orden de mundo. Algo que, por lo menos aquí, desde esta trinchera y sobre todo los sábados a la mañana, venimos hablando hace mucho en el querido Marcha de Gigantes, así que ustedes todos los sábados a las 10 de la mañana hasta las 12, si quieren saber qué es lo que pasa con la, como diría el general, la verdadera política, la política internacional y no la política de cabotaje, esta cosa en la que a veces nos enmarañamos mucho en lo que ¡Viva pasa. Perón! ¡Viva Perón! Viva Perón. ¿Qué le habrá pasado a Casero, no? Que después pedía tanto flam. No sabemos. Ayer estaba discutiendo con Rebor en Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ¿bien o mal? ¿Casero? A lo casero. A lo casero, bien. Ni bien ni mal. Diciendo... Cucardo le dijo. Un tano calentón. Apáguenle, Le dijo Cucardo apáguenle. casero. Apáguenle el celular. Esto a mí me pone cuca. Pone cuca. Bueno, concretamente entonces lo que importa es la política internacional, gente, así que vayan a verlo. Por otro lado, queremos compartir también, para cerrar esto, porque estábamos hablando justamente de la política internacional, del viaje del presidente, obviamente, a Naciones Unidas, a pedir el salvataje a Estados Unidos, concretamente, algo que por lo menos tuvo un efecto en los mercados. Ya veremos hasta cuándo, ¿sí? Lo venimos también charlando mucho con Clara, esto que es una cuestión de tiempo, que es la única variable que importa, gente. Lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo. Pero bueno, ayer lo hablábamos también con Laure. Le pusieron fecha límite a las elecciones y le pusieron también fecha límite a lo de las retenciones. Sí, Que esto, como datito, el campo ayer liquidó, porque la verdad que es una brutalidad decirlo así. Los grandes agroexportadores de la Argentina liquidaron ayer cerca de 7.000 millones de dólares, ¿no? Alrededor de lo que le quedaba de las producciones particulares, obviamente la gran mayoría soja o derivados de la misma. Pero bien, dicho esto, traemos al gran general que decía esto sobre la entidad
que a nosotros nos plantea que nos va a salvar de esta economía que hoy, concretamente, somos el país más endeudado con el mismo. Estamos hablando, obviamente, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el señor Krieger Bacenes es un agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saque de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago era favorable a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlo de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Si yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Claramente. Después nos y eso preguntan... hay que volverlo a hacer. Ahí está. Y este me parece que es el mensaje. Hay que volverlo a hacer. Por más que nos puten, por más que nos insulten, por más que nos digan lo que nos digan, cómo no ser peronista en este país, el peronismo habiéndolo hecho casi todo, al menos esa revolución inconclusa como definimos aquí, lo que fue ese proceso trunco en el 55 y luego trunco por la propia muerte del general Perón y justamente, recordando también el día de hoy, las crisis internas del propio movimiento. Bueno, dicho todo esto, obviamente este discurso lo pueden encontrar en internet, lo pueden ir a buscar y demás. Es una entrevista que da el general Perón luego del golpe. Creo que es el 71-72 esta entrevista. Me parece que ya en la Argentina. Después podemos hurgar mejor y si hay alguien de la oyentada que la tenga más fresca, que lo escriba tanto en el chat de YouTube como al 221-314-6881, que ustedes recuerden, pueden escribirnos, mandar audios o hacer lo que les parezca en cualquier segmento del programa, como al que vamos a ir ahora, que es la comunidad de la querida Male Manes. La comunidad de Male. Bueno, volvemos con algo, la verdad que lamentable, que estuvo pasando, que ya venía pasando con la desaparición de Brenda, de Morena y de Lara, y que ayer se confirmó que se encontraron 3 cuerpos y que eran de ellas. Bueno, nosotros no vamos a enfocar, obviamente, la noticia para el lado del morbo, como sí suelen hacer en los medios tradicionales, pero sí vamos a enfocarnos en cómo mira los medios a esta noticia y cómo afecta tanto en las redes sociales como también en el aumento, ¿no? En el incremento de los femicidios. Y bueno, les contamos que Brenda del Castillo tenía 20 años, Morena Verdi también 20 años, Lara Gutiérrez 15. Las chicas desaparecieron el viernes 19 de septiembre. Una de ellas era mamá de un niño. Salieron de la matanza y bueno, la investigación policial da cuenta que las chicas subieron a una camioneta por decisión propia en la rotonda de La Tablada. Fueron vistas por última vez con vida el viernes a las 9:30 de la noche. Mati, si tenés el video de las chicas subiendo a la camioneta, que es una de las pruebas que tiene la policía, ¿no? Ahí vemos, para los que están en la aplicación, se ve una camioneta blanca y ellas subiendo a la camioneta. Bueno, no hubo comunicación con ellas por parte de la familia y decidieron hacer la denuncia el sábado 20. La policía comenzó la búsqueda 48 horas después
que esto es algo que hace la policía, no suele hacer. Si va alguien a denunciar una desaparición, se espera las 48 horas de desaparecido para comenzar. Bueno, según la autopsia, fueron asesinadas el sábado a la madrugada. Sería el mismo viernes, pero a la madrugada, que era sábado ya. Que se fueron de sus casas, encontraron sus cuerpos enterrados y descuartizados en el jardín de una casa en Florencio Varela. Según expresan las autoridades, el femicidio se trata de una red los femicidios se tratan de una red organizada de narcotráfico que opera en distintos puntos del conurbano. Mientras que la justicia mantiene el secreto de sumario, se sabe que hay cuatro detenidos. Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, Daniela Lara Ibarra, de 19 años, Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25, y Magalí Celeste Guerrero, de 28 años. Imputados por homicidio agravado y un prófugo que sería el líder de la supuesta banda de narcotráfico. Las víctimas tienen nombre y apellido y también tienen una historia, pero ¿cómo la utilizan los medios a esa información? Señalando a 3 chicas desaparecidas que luego las encuentran asesinadas, generando un discurso cargado de odio y prejuicios contra mujeres jóvenes y luego nuevamente víctimas de femicidio. Días antes de encontrarlas sin vida, en los medios tradicionales y machistas se referían a las víctimas como jóvenes que ejercían la prostitución. Ahí vemos un titular de La Nación Más, donde pone desesperada búsqueda de 3 amigas. Ellas ejercían la prostitución. Bueno, esto que pone es un discurso misógino, además de la cantidad de comentarios que eso genera, memes, trends ofensivos de personas metiendo a chicas en bolsas, que la verdad que genera una minimización o algo ficticio, pero que después se vuelve real, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, el camino que hace este discurso de odio, que por supuesto cala en la sociedad. También teníamos el de Clarín, Mati, chicas desaparecidas en La Matanza, pensamos que vendían drogas, dicen los vecinos de la casa donde se encuentran los cuerpos. Sí, muchas de estas fuentes ocasionales, ¿no? En algunos casos recurriendo a familiares, en otro caso a supuestos amigos, en este caso ya directamente a vecinos, ¿no? Estas son las fuentes un poco con las que construyen no solamente estos titulares, sino la óptica particular alrededor en este caso, de un triple femicidio, un hecho aberrante. La verdad que concretamente nos enteramos ayer terminado el programa, nos llegó por lo menos un mensaje con la confirmación de lo que había sucedido. Yo lo único que me parece destacar, porque he leído muchas cosas en estos días, y sobre todo acá no es necesario reforzar ninguna idea personal alrededor de las situaciones, sobre todo cuando son tan trágicas. De hecho, no importa la opinión que tengamos, realmente lo digo. No interesa cuál es la opinión, en este caso, de quienes comparten la noticia. Concretamente es acompañar a la familia y sobre todo denunciar, sobre todo denunciar un hecho aberrante como este y una matriz de que esto exista. Sí, para mí sí importa cómo lo miramos y cómo lo abordamos, porque es de materia de lo que el gobierno está atacando todo el tiempo. Entonces me parece que sí importa cómo lo miramos, importa las opiniones, porque después tienen un peso sobre la sociedad, que es lo que pasa cuando ponen esos titulares, cuando pasan 1000 veces la foto de las chicas vestidas para salir de fiesta, que es como se visten las chicas, o que quieren que se pongan una sotana. Pero yo no hago referencia a la construcción mediática. Hago referencia a las opiniones, de lo que nos puede generar un hecho tan aberrante como este, a algo que es una reafirmación de una opinión. Sí. Y en realidad acá no importa, insisto con esto, importa el hecho, caracterizar el hecho, el porqué del hecho. El si a vos te gusta más una cosa o la otra, el si a mí me parece o no me parece tal cosa, eso va por otro lado, que me parece que es... que es en ese gris en el cual
varios medios de comunicación insisten en esta lectura que obviamente condenamos, que me parece que eso sí es lo que tenemos que hacer en clave de cómo se aborda la información, pero sobre todo obviamente después en opiniones que circulan. Y lo voy a poner con un eje concreto, por ejemplo. Acá realmente no interesa si en este caso estamos hablando de una menor y dos personas mayores de edad. Realmente el hecho es su muerte, su descuartización. Acá no importa qué es lo que hacían estas chicas. ¿Por qué se ponen a investigar a las víctimas o por qué se ponen a juzgar? Porque más que una investigación eso es juzgar y no a quienes lo hicieron, ¿no? Porque bueno, hoy a la mañana hablábamos, los asesinos aparecen con la cara tapada mientras las fotos de las chicas circulan por todos lados. Obviamente que como bandera, en muchos casos, pero en otros casos para buscar el morbo de la gente que dice eran prostitutas, vendían drogas. Estamos hablando de pibas jóvenes, pobres, que las asesinaron. Y creo que ahí das en un clavo, perdón, Male, que es esto. Estamos hablando de mujeres jóvenes y pobres, que ahí hay un elemento central en no solamente el desenlace, sino en todo el contexto previo que salen a construir los medios de una manera, como decimos, asquerosa y despectiva, sobre todo cuando lo que está del otro lado es familia en pleno duelo. Sí, y también esto de sentarlas en la silla de los acusados y también empezar a mirar a las familias, ¿no? Porque ayer veía que acusaban a la hermana de que ella había entregado a una de las chicas, a una de las hermanas, las había acusado, si no me equivoco era de Lara, que ella la había entregado y bueno, estamos hablando de que también es una pibita que están acusando y que están desviando, obviamente, ¿para cuidar a quién? La casa de la abuela de la chica que falleció fue tiroteada ayer en pleno duelo, en plena situación tan sensible, y bueno, y esto también, esta violencia la provocan los medios, que se tienen que hacer responsables, obviamente, y por supuesto que también el gobierno nacional, ¿no? Porque la falta de empatía, restando la importancia de las desapariciones, de la importancia del contexto en el que estaban las chicas, como mencionábamos, pero afirmando argumentos que a nadie le interesa a quién se dedica a alguien si los matan de esa manera como las mataron a Lara, a Brenda y a Morena, ¿no? Bueno. Ayer hubo una concentración, varias. Sí, en distintos lugares, pero concretamente hubo una convocatoria grande allá en Flores, en la Plaza de Flores, en Capital Federal. Una movilización que terminó con detenidos, con más de 10 detenidos, con represión. Concretamente, los detenidos ya fueron liberados, por lo menos sí, más o menos a la noche, por lo menos eso nos compartían los compañeros y compañeras de la Asociación Civil contra la Violencia Institucional ACVI, que compartía también parte de estos registros. Podemos ponerlo con sonido quizá, en el que se escuchan, parte obviamente. ¡Lucho! Parte del operativo, pidiendo los nombres obviamente de las personas detenidas. Acá tenemos algunos de los nombres. Silvina Alanís, Damián Biancamonte, Melanie Rojas, Luciano Martinotti, que creo que Luciano es el que aparecía recién en pantalla con la pechera de Madres de Plaza de Mayo. Y María Belén Blengini. Obviamente. De ellos están los nombres. No sé si de las demás personas se pudo conseguir después. Sí, fueron 10. Concretamente también, esto es importante obviamente destacarlo, no quedó nadie detenido No. Insistimos, a ver, en el marco de un pedido de justicia, ¿no? Porque... Sí, también recordemos que y de repudiar este hecho aberrante. Los jubilados en 2 días, en el mismo día, 2 represiones por diferentes motivos y el presidente Milei recibiendo premios en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero, bueno, vemos también que fue la policía de Jorge Macri, que esto tampoco lo podemos saltear y tenemos que resaltarlo, porque está muy violenta la policía de Jorge Macri en todos los sentidos y bueno, eso tampoco se puede permitir, ¿no? Porque venimos que estamos hablando de muertes, de femicidios precisamente.
Sí, Pero bueno, además de las ofensivas de notas escritas por los medios, del triple femicidio, también nos muestra una vez más cómo el gobierno no solo profundiza la pobreza, la desigualdad y el desempleo, sino que decide ignorar los casos de femicidio. También la falta de financiamiento hacia las políticas de género, que a medida que pasa el tiempo el gobierno de Javier Milei va eliminando, también con un discurso de odio y misoginia que no oculta para nada, sino al contrario trata de plantar en la sociedad que el feminismo no existe. Tenemos un video donde él lo decía. De normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados... Bueno, lo escuchábamos por él mismo, Los varones, ¿no? Los varones en este caso, según el presidente, tendemos a profesiones mejor pagas. No tiene nada que ver esto con una lógica patriarcal de nuestra femicidio, en la figura del sociedad. Femicidio. Él está hablando que el femicidio no existe. Que el femicidio no existe, eso está diciendo Javier Milei, y lo reforzaba ese mismo día que Milei decía esto. Lo reforzaba Acuña, que no llegó a leer, perdón, Mati Marchi. Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino, decía en Twitter Mariano Acuña, ministro de Justicia, no de la Nación, porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Que ahí también, a ver, esto no es aleatorio, este ministro de Justicia es abogado, acá no hay, incluso el femicidio no plantea que una vida vale más que otra, hace una determinación concreta en el que está claro que a estas 3 chicas las mataron por ser mujeres. Por ser mujeres y de una manera muy violenta, porque cuando hablamos de femicidio, hablamos de muertes violentas, asesinatos violentos, de eso estamos hablando cuando hablamos de femicidio, y de que cada 28 horas muere una mujer en la Argentina por causa del femicidio, por causa de los discursos de odio, por causa de las tapas de los noticieros, los zócalos de los noticieros, las tapas de los diarios y demás, ¿no? Sí, y ayer también veía los paladines del enfrentamiento a las feministas o al feminismo en general, como por ejemplo Feynman y demás. Ahí hay una situación de que, no deberían embroncarse con, primero, un conjunto de ideas, porque al fin y al cabo es un conjunto de ideas, vos podés estar más o menos de acuerdo. Hay una realidad, y que la realidad es que el patriarcado existe. El patriarcado existe como sistema de dominación, regula cómo nos organizamos como sociedad, regula un nivel de desigualdad existente. Negar ese nivel de desigualdad es mantener un statu quo. Y por lo menos desde acá queremos que eso existe y que el patriarcado opera. Opera, obviamente, en todos, transversalmente y demás. El problema es no asumir que eso existe. Y en las redes sociales, ni hablar. Si volvemos a las redes sociales, fue morboso todo lo que se estaba expresando de las chicas que desaparecieron, que solemos ver muchísimo eso, de que desaparece una chica y ponen comentarios que no voy a replicar porque la verdad no tiene sentido. Pero volviendo a lo de las políticas del gobierno nacional, hablemos concretamente de los programas que se cerraron en lo que va de este año. Ahí tenemos una placa del Grito del Sur que informa muy bien, lo recomendamos siempre. Porque es fuerte abrazo a los compañeros que cumplieron hace muy poco, 13 años. Sí. Bueno, las resoluciones 291/2025 y 292/2025 dieron de bajas iniciativas fundamentales. Programa Acompañar brindaba un salario mínimo y apoyo psicológico a víctimas de violencia. Programa Producir financiaba proyectos productivos de mujeres y diversidades, proyectos productivos como textiles y demás, ¿no? Que esto era en los territorios donde no llegaba el Estado, llegaban estas políticas. Que también es el Estado, ¿no? De alguna forma u otra. El programa Igualar, que buscaba reducir las brechas laborales de género. Menstruar, que garantizaba acceso a insumos de gestión menstrual.
Sembrar Igualdad promovía la igualdad en el ámbito rural, Escuelas Populares de Género y Diversidad, Macachas y Remedios, era el nombre. Registro de Promotoras Territoriales de Género y Diversidad, que esto es importante, muy importante son las promotoras de género, porque en los territorios las mujeres a veces están tan sumidas en la violencia que no pueden tomarse un micro para ir a hacer todo ese trámite que sabemos que siempre se la revictimiza todo el tiempo a la víctima de violencia de género, donde tenés que explicar una y otra vez qué te pasó, cómo te pasó, y eso no te asegura que te saquen del lugar de donde vos estás padeciendo la violencia. Entonces, son políticas que eran muy necesarias porque no se acercan las víctimas de violencia de género a los lugares por miedo, porque están bajo amenaza, porque no disponen muchas veces de plata para poder cargar la SUBE, tomarse un micro y demás. Entonces es importante que esto esté cerca en los barrios donde pasan estas violencias, que generalmente se dan en contextos de pobreza, porque es donde todo está mal, y por eso también la gente tiene que vivir bien, que lo decía también el general Perón, las personas tenemos que vivir bien. No. Sí, y que hay, y me parece que también hay otro elemento que cuando hablamos de, en este caso, femicidios, y cuando hablamos, no particularmente en estos triple femicidio, pero sí que la gran mayoría de los femicidios estadísticos que existen, y hay varios registros, por lo menos en la Argentina, por suerte, digo, por la militancia, sobre todo por la militancia feminista, podemos identificar que hay una situación que es esto que planteaba recién Male, en relación a que muchas veces se convive con el propio agresor y con el potencial femicida en clave de violencia, que un porcentaje muy alto, como dice la frase, son los tipos que decían amarlas, los que acaban con la vida, en este caso, de una mujer recién dijiste la cifra, cada 25 horas. Yo lo sé porque bueno, en los barrios pasa muchísimo lo de las perimetrales, que no sirven para nada porque te ponen una perimetral y el tipo te sigue apareciendo en la puerta de tu casa igualmente. Pero bueno, también siguiendo con esto de la quita de los programas, la línea 144 sigue activa, pero con menos personal y con escasos recursos para el seguimiento de las víctimas. Una mujer muere cada 28 horas, esto lo vuelvo a repetir porque es algo que tiene que preocuparnos, ¿no? Los datos los arrojan las organizaciones feministas porque desde el gobierno se hacen los boludos y bueno, y no dan números de esto que pasa, que obviamente no son números, son personas, pero que hay que contabilizarlo porque año tras año se profundiza más el femicidio, crece más, y es algo que, bueno, Pedro Rosenblatt cuando entrevistó a Cordera y que dijo, bueno, que quedó muy también muy repudiable en la sociedad, él decía, a mí no me afecta así como le afecta a las mujeres. A todos nos tendría que afectar que mueran pibas y pibes, porque todos tenemos mamá, todos tenemos hermanas, todos tenemos hijas o tendremos, así que tenemos que pensar un poco más lo que está pasando y no minimizarlo y decir, ay, yo no lo siento. Todo el país tendría que sentir esto, porque es muy preocupante. Por otro lado, algo de lo que sucedió ayer también, que es parte de la noticia, confirmado por la familia, más específicamente la familia de Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. La familia confirma un ataque a su casa en el día de ayer a la tarde, un poco antes de la marcha que mostrábamos recién, que terminaron con detenidos. Un ataque a tiros, concretamente, a su casa en pleno duelo. ¿Sí? Insistimos con esto. Una situación muy compleja y que esperemos que obviamente se avance en no solamente la investigación, la profundización de las detenciones. Ya hablamos recién de los cuatro detenidos y que obviamente se llegue hasta el final. Esto tiene la complicidad de la policía, me animo a decirlo, seguramente porque el narcotráfico tiene vía libre gracias a la policía. Entonces, todos saben quiénes son los narcos. Estos narcos que están, pero que generalmente se invisibilizan, entre comillas. Pero volviendo a las movilizaciones, Fran, sí. Con esto cerramos. Hubo movilizaciones en diferentes puntos del país, sí. Pero en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, en La Plata, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Rosario
y en Plaza Flores, donde detuvieron a estas personas bajo el mando de la policía de Jorge Macri. Pero también esto se dio una asamblea en Plaza Flores, donde se organizó una movilización masiva para este sábado 27 de septiembre, que tiene el lema "Ninguna vida es descartable". 16 horas, marchamos de Plaza de Mayo a Congreso. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios. Esto para el sábado 27, y con eso cerramos la noticia, repudiando a los medios hegemónicos, repudiando al gobierno nacional y repudiando a los femicidas. Sí. Vamos a continuar, obviamente, con esto que hemos denominado en llamar premonitoriamente será por las malas. 10:02 de la mañana. Vamos y volvemos rápidamente con la segunda hora de programa. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos.